El olor a pino y tierra mojada era el único compañero que tenía Ramiro esa noche. Había estacionado el tráiler en un acotamiento ancho, a la orilla de la carretera que serpenteaba por la Sierra de Puebla. No era un paradero oficial, de esos con luces de neón parpadeantes y el murmullo constante de otros motores. No, este era su lugar secreto, un pequeño remanso de paz que había descubierto años atrás. A su derecha, el bosque se levantaba como una pared oscura y silenciosa, un gigante dormido que respiraba un aire fresco y limpio. A su izquierda, el valle se abría tímidamente, aunque ahora la neblina lo cubría todo con un manto espeso y lechoso. Apagó el motor y el silencio se hizo casi sagrado, roto solo por el canto lejano de algún grillo valiente. Ramiro suspiró, un sonido largo y cansado que pareció llevarse una parte del peso que cargaba en los hombros. A sus 67 años, cada viaje se sentía un poco más largo, cada kilómetro un poco más pesado. Pero el camino era su vida, la cabina de su Kenworth T680, su verdadero hogar. Se quitó las botas, con ese gesto automático y preciso de quien ha hecho lo mismo decenas de miles de veces. El cuero, gastado y suave, cedió con un leve quejido. Se recostó en la litera, el colchón adaptado a la forma de su cuerpo a lo largo de incontables noches. No cenó. El hambre se le había ido hace horas, reemplazada por esa melancolía que a veces lo asaltaba sin previo aviso, una nostalgia por tiempos que ya no volverían, por risas que solo existían en el eco de su memoria. Pensó en Elena, como casi siempre lo hacía en estos momentos de quietud. Su Elena. Hacía ya 5 años que se había ido, pero para él, a veces, sentía como si hubiera sido ayer. La recordaba en la cocina, con su delantal de flores, preparando esas enchiladas suizas que nadie en el mundo podía igualar. La recordaba sentada a su lado en el viejo sillón, remendando uno de sus pantalones de mezclilla, con el ceño fruncido en concentración y una ternura infinita en las manos. La recordaba, sobre todo en sus últimos días, en esa cama de hospital de una clínica carísima en Houston, a la que la habían llevado con la vana esperanza de un milagro. Recordaba la fragilidad de su mano en la suya, sus ojos todavía brillantes, diciéndole todo lo que las palabras ya no podían formar. «No dejes que se salga con la suya, Ramiro», le había susurrado una tarde, con un hilo de voz. «Lo que construimos es para Sofía, para nuestros nietos, es nuestro legado, prométemelo». Y él se lo había prometido, con el alma rota y un nudo en la garganta que todavía, 5 años después, no terminaba de deshacerse. La promesa pesaba. Pesaba más que las 50 toneladas de acero que a veces arrastraba por las carreteras de México y Estados Unidos. Su cuñado, Ricardo, el hermano de Elena, se había quedado con todo, con la empresa de transportes que él y Elena habían levantado desde cero, con un solo camión destartalado y un sueño monumental. Ricardo, con su labia fácil, sus trajes caros y su sonrisa de vendedor de Biblias, los había enredado en una telaraña de papeles, de firmas de confianza, de movimientos estratégicos para evitar impuestos. Ramiro, hombre de palabra y de carretera, nunca entendió del todo esos laberintos financieros. Confiaba en Ricardo porque era el hermano de su esposa, porque llevaba su misma sangre. Grave error. Cuando Elena enfermó, Ricardo mostró su verdadero rostro. Consolidó su control, desvió fondos, hipotecó activos. Para cuando Elena murió y Ramiro intentó reclamar lo suyo, se encontró con que legalmente no era dueño de nada. Era un simple empleado en la empresa que él mismo había fundado. Ricardo, cínicamente, le ofreció seguir conduciendo por los viejos tiempos con un sueldo modesto. La humillación fue brutal, pero Ramiro tenía que seguir trabajando. Tenía que mantener a su hija Sofía y a sus 2 nietos. Se tragó el orgullo, la rabia y la impotencia, y se aferró al volante como un náufrago a su tabla. Esos pensamientos lo arrullaron en un sueño inquieto, lleno de imágenes fragmentadas. El rostro sonriente de Ricardo celebrando en una mansión con chef privado, el brillo de un reloj de oro en su muñeca, el sonido del motor de su BMW último modelo alejándose a toda velocidad, y luego, el rostro de Elena, triste, suplicante. El sueño se arremolinaba, denso y pesado como la neblina de afuera. De pronto, en medio de esa oscuridad onírica, sintió algo,
Un toque, una presión suave pero firme en su hombro derecho. No era parte del sueño. Era real, tan real como el cuero gastado del asiento, como el frío metal de la pared de la cabina. Abrió los ojos de golpe. La oscuridad era casi total, apenas rota por la débil luz verde del reloj digital en el tablero. Su corazón martilleaba en su pecho, un tambor desbocado. El aire en la cabina se sentía helado, denso. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, aguzando el oído. Nada, solo el zumbido casi imperceptible de la electrónica del camión y el latido furioso en sus sienes. El toque había sido inconfundible. 3 dedos, una presión familiar, casi gentil, como la que Elena usaba para despertarlo por las mañanas. El pánico inicial dio paso a una confusión helada. Se incorporó lentamente, el cuerpo rígido. Miró a su alrededor. La cabina era un santuario sellado. Las puertas estaban cerradas con doble seguro desde adentro. Las ventanas, subidas hasta el tope. Nadie podría haber entrado. Nadie. Se frotó el hombro. El lugar exacto donde había sentido la presión. La tela de su camisa de franela estaba fría. No había calor residual. No había ninguna marca. Pero la sensación persistía, un eco fantasma en su piel y en sus nervios. Miró el reloj del tablero. Las cifras verdes brillaban con una claridad insultante en la penumbra. 4:02 AM. La hora de los muertos, decían en su pueblo. La hora en que el velo entre los mundos se hace más delgado. Ramiro no era un hombre supersticioso. Había visto demasiado en sus años en la carretera como para asustarse con cuentos de fantasmas. Había dormido en desiertos solitarios, en montañas nevadas y en fronteras peligrosas. Pero esto era diferente. Esto no era un ruido extraño. No era una sombra en la periferia de su visión. Había sido un contacto físico, deliberado. Se levantó y, con el corazón todavía acelerado, revisó cada centímetro de la cabina. La pequeña cortina que separaba la litera de los asientos delanteros estaba corrida, tal como la había dejado. No había señales de que alguien hubiera forzado nada. El compartimento de arriba, cerrado. El pequeño refrigerador, zumbando suavemente. Todo estaba en su lugar. Afuera, la neblina se había espesado aún más, pegada a los cristales como un sudario. Se sentó en el asiento del conductor, mirando la nada impenetrable del bosque. ¿Me estoy volviendo loco?, se preguntó. ¿Será el cansancio? ¿La soledad? Pero en el fondo de su ser, una certeza fría y clara comenzó a tomar forma. No había sido una alucinación. Tampoco creía que fuera el espíritu de Elena en un sentido literal. Era algo más. Un mensaje, una sacudida, un recordatorio de su promesa. El toque en el hombro no era para asustarlo, era para despertarlo. No del sueño, sino del letargo en el que había vivido los últimos 5 años. El letargo de la resignación, de la impotencia aceptada. No dejes que se salga con la suya, Ramiro. La voz de Elena resonó en su mente con una claridad abrumadora, como si estuviera sentada a su lado. La promesa que le hizo en esa cama de hospital en Houston no era solo una palabra de consuelo para una moribunda, era un juramento. Y lo había estado traicionando cada día que pasaba al volante de un camión que le pertenecía, trabajando para el hombre que le había robado su vida. La injusticia, que había aprendido a sobrellevar con una capa de cinismo y cansancio, de repente se sintió intolerable, una llaga abierta y purulenta en su alma. El toque a las 4:02 AM no había sido de un fantasma, había sido de su propia conciencia, de su amor por Elena, de su dignidad dormida. Y esa noche, en la soledad de un bosque en Puebla, con el mundo envuelto en niebla, Ramiro supo, con una certeza que le recorrió todo el cuerpo como una descarga eléctrica, que ya no iba a seguir huyendo. La carrera había terminado. Ahora comenzaba la pelea. El sol de la mañana disipó la neblina, pero no la extraña claridad que se había instalado en la mente de Ramiro. El mundo parecía diferente, los colores más vivos, los contornos más nítidos. El aire que entraba por la ventanilla abierta ya no olía solo a pino, sino a posibilidad. Arrancó el motor, y el rugido familiar del Cummins X15 ya no era el sonido de la rutina, sino el de una maquinaria de guerra
poniéndose en marcha. Condujo las siguientes horas en un estado de concentración absoluta. La carga de aguacates que llevaba a McAllen, Texas, podía esperar. Había una carga mucho más pesada que necesitaba empezar a mover: el peso de la justicia. En lugar de tomar la autopista principal, se desvió por una carretera secundaria, una que lo llevaba hacia el sur, hacia la Ciudad de México. Cada kilómetro recorrido en esa nueva dirección se sentía como una pequeña victoria, como si estuviera enderezando un camino que se había torcido 5 años atrás. Su mente, generalmente ocupada en calcular tiempos de llegada, consumo de diésel y la mejor ruta para evitar el tráfico, ahora trabajaba a una velocidad febril en un territorio completamente nuevo. La estrategia. Sabía que no podía enfrentarse a Ricardo de frente. Su cuñado era una serpiente, escurridiza y venenosa, protegida por un ejército de abogados caros y documentos fraudulentos. Un enfrentamiento directo sería un suicidio. Necesitaba un plan. Necesitaba pensar, recordar, analizar cada detalle de los últimos 10 años de su vida, buscando una grieta, una fisura en la fortaleza que Ricardo había construido alrededor de su traición. ¿Qué es lo que la mente puede concebir y creer? Se recordó a sí mismo una frase que había leído en uno de esos libros de superación personal que Elena le compraba. La mente puede lograrlo. Durante años, su mente solo había concebido la resignación. Ahora, por primera vez, concebía la victoria. Y empezaba a creer en ella. Llamó a su hija, Sofía. «Mija», dijo, tratando de que su voz sonara normal. «Voy a tener que hacer una parada en la Ciudad de México. Un problemita con unos papeles de la carga. No te preocupes, todo está bien». Mintió. Odiaba mentirle a Sofía, pero no podía contarle la verdad. No todavía. Ella ya cargaba con suficientes preocupaciones, criando a 2 hijos sola después de un divorcio complicado. Decirle que su padre, a punto de cumplir los 70, iba a iniciar una guerra contra su tío multimillonario solo la llenaría de angustia. «Cuídate mucho, pa. No te sobreesfuerces», le respondió ella, con ese tono de amor y preocupación que siempre usaba. «Tú también, mi reina. Dales un beso a mis campeones». Colgó y sintió una punzada de culpa, pero también de determinación. Esto también era por ellos, por su futuro. El legado que Ricardo había robado no era solo dinero o una empresa. Eran años de sudor, de sacrificios, de noches sin dormir, de navidades en la carretera. Era el futuro que él y Elena habían soñado para su familia. Estacionó el tráiler en una pensión segura en las afueras de la ciudad y tomó un taxi hacia el centro. Se sentía extraño sin sus botas de trabajo, vestido con unos pantalones de gabardina y una camisa limpia que guardaba para ocasiones especiales. Se sentía como un extranjero en su propio país. Mientras el taxi se abría paso por el caótico tráfico, Ramiro sacó una pequeña libreta y una pluma del bolsillo de su camisa. Era una costumbre de viejo trailero, apuntarlo todo. Pero esta vez no anotaría direcciones ni números de carga. Empezó a escribir, con su letra grande y un poco temblorosa. «Plan para recuperar lo nuestro», tituló la página, y debajo empezó a desglosar todo lo que recordaba. Fechas, conversaciones, nombres de empleados. Recordaba una tarde años atrás, cuando Ricardo llegó a la oficina presumiendo de un maletín de piel de Louis Vuitton. Elena le había comentado en voz baja: «¿No crees que está gastando demasiado?». Ramiro, en su ingenuidad, había defendido a su cuñado. «Anda cerrando buenos tratos, mi vida, se lo merece». Ahora esa imagen le quemaba en la memoria. «¿Qué buenos tratos? ¿Con quién?». Recordó también el nombre de la contadora de Ricardo, una mujer delgada y nerviosa llamada Laura. Siempre le había parecido que le tenía miedo a Ricardo. ¿Qué sabría ella? Apuntó su nombre. Recordó viajes de Ricardo a Panamá y a las Islas Caimán, supuestamente para abrir nuevos mercados. Ahora entendía que probablemente eran para abrir cuentas bancarias. Anotó los destinos. Poco a poco, la libreta se fue llenando de fragmentos, de piezas de un rompecabezas que había estado esparcido en su mente durante años. No sabía si algo de eso serviría, pero por primera vez sentía que estaba haciendo algo. Estaba convirtiendo la impotencia en acción. El pensamiento, esa energía invisible, se estaba transformando en algo tangible. Tinta sobre papel.
Su primer destino era un pequeño café en la colonia Roma, un lugar que no había visitado en años. Allí se encontraría con El Caimán, un viejo amigo de la carretera, un hombre que se había retirado y ahora se dedicaba a la investigación privada, como él la llamaba. En realidad, era un sabelotodo con contactos en todos los rincones de la ciudad. Ramiro necesitaba información, y sabía que El Caimán era el hombre adecuado. Se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un café americano y esperó. Vio su reflejo en el cristal, un hombre viejo con el rostro surcado de arrugas como un mapa de las carreteras que había recorrido, pero en sus ojos había una chispa que no había estado allí la mañana anterior. Era la chispa de un propósito definido. El Caimán llegó 10 minutos después, caminando con la misma calma y seguridad con la que solía maniobrar su tráiler en los patios más estrechos. Se saludaron con un abrazo fuerte, un abrazo de hombres que han compartido muchos kilómetros y pocas palabras. Ramirito, qué milagro. Pensé que ya te habías oxidado en alguna carretera gringa. Ramiro sonrió. Todavía no, Caimán. Todavía no. Pero necesito tu ayuda. Tengo que cazar a una serpiente muy grande. Y mientras le contaba la historia, el Caimán escuchaba en silencio, asintiendo lentamente, sus ojos afilados sin perder un solo detalle. Cuando Ramiro terminó, el Caimán se recargó en su silla, se tomó el último sorbo de su café y dijo, «Ese Ricardo es una rata de 2 patas, pero toda rata, por muy lista que sea, deja un rastro, y nosotros, mi querido Ramiro, somos expertos en seguir rastros». La esperanza, esa emoción que Ramiro había mantenido bajo llave durante tanto tiempo, comenzó a filtrarse en su corazón, cálida y poderosa. La pelea apenas comenzaba, pero por primera vez en 5 años, no se sentía solo en ella. La oficina de Mateo Solís no era lo que Ramiro esperaba. Acostumbrado a los despachos de abogados que había visto en las películas, con paneles de caoba y escritorios imponentes, se encontró en un espacio pequeño, moderno y luminoso en un edificio de la colonia Juárez. Libros de leyes compartían estanterías con figuras de acción de superhéroes y una cafetera de aspecto complicado. El propio Mateo era una sorpresa. El Caimán se lo había recomendado como un tiburón joven con dientes afilados, pero el hombre que lo recibió no parecía tener más de 35 años. Vestía jeans, una camiseta de una banda de rock y unos tenis de colores brillantes. Tenía una energía inquieta y una mirada increíblemente directa. «Don Ramiro, un placer. El Caimán me habló de usted. Dice que tiene una historia que contar. Siéntese, por favor. ¿Quiere un café? Hago un espresso que levanta a los muertos». Ramiro, un poco desconcertado, aceptó el café y se sentó en una silla que parecía más una pieza de diseño que un mueble funcional. Por un momento, dudó. ¿Podría este joven entender la profundidad de su dolor? ¿La complejidad de una traición que se había gestado durante años? Comenzó a hablar, y a medida que las palabras fluían, la duda se disipó. Mateo escuchaba con una intensidad que Ramiro rara vez había visto. No interrumpía, no tomaba notas. Simplemente lo miraba fijamente, asintiendo de vez en cuando, su mente visiblemente trabajando detrás de sus ojos. Ramiro le contó todo, desde el primer camión comprado con los ahorros de su boda con Elena, hasta la última conversación en el hospital de Houston. Le habló de la confianza ciega, de los documentos firmados sin leer, de las sonrisas falsas de Ricardo mientras le robaba el futuro. Le mostró la libreta donde había estado anotando sus recuerdos, las piezas sueltas de su rompecabezas. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la pequeña oficina. Mateo se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando el bullicio de la calle por un largo minuto. Finalmente, se giró. «Don Ramiro», dijo, su voz ahora seria, despojada de la informalidad inicial. «Legalmente su caso es una pesadilla. Han pasado 5 años. Muchos de los posibles delitos ya prescribieron. Los documentos que firmó le dan a su cuñado toda la razón en el papel. Si vamos a un juzgado ahora mismo nos van a destrozar». El corazón de Ramiro se hundió. Era lo que temía. Había esperado demasiado. El letargo le había costado su única oportunidad. Vio el reflejo de la derrota en el rostro del joven abogado. Pero entonces, Mateo sonrió.
una sonrisa delgada y filosa. Dije que es una pesadilla legalmente, pero no dije que sea imposible. A los hombres como su cuñado no se les gana en un juzgado con el Código Civil en la mano. A ellos se les gana con presión, con estrategia, encontrando el único ladrillo mal puesto en el muro que han construido. Y por lo que me cuenta, ese muro tiene varias grietas. Mateo tomó la libreta de Ramiro y la leyó con atención. Se detuvo en el nombre de la contadora, Laura. Aquí, dijo, golpeando el nombre con el dedo. Aquí es donde empezamos. La gente como ella, los que viven con miedo, son los que guardan los secretos. No por lealtad, sino por terror. Si logramos que hable, tenemos una oportunidad. Los siguientes días fueron una inmersión en un mundo que Ramiro desconocía. Mateo le explicó conceptos como fraude corporativo, lavado de dinero y asociación delictuosa. Juntos, trazaron un plan. El Caimán, a través de su red de contactos, consiguió la dirección de Laura, la contadora. Vivía en una modesta casa en el Estado de México, muy por debajo de lo que uno esperaría de la contadora de una empresa multimillonaria. Eso para Mateo era una buena señal. Significa que no la tiene comprada con lujos, sino con miedo. Es más fácil romper el miedo que la codicia. El plan era que Ramiro la abordara solo. Usted le inspira confianza, don Ramiro. Usted representa el pasado, la legitimidad. Yo solo la asustaría. Ramiro sintió un nudo de nervios en el estómago. Él era un hombre de motores y carreteras, no de intrigas y confrontaciones psicológicas. Pero la imagen de Elena y el recuerdo de ese toque en la oscuridad le dieron la fuerza que necesitaba. Una tarde gris y lluviosa, esperó a Laura fuera de su casa. La vio llegar, caminando a prisa bajo un paraguas, con los hombros encogidos. Cuando la abordó llamándola por su nombre, ella dio un respingo, el pánico cruzando su rostro. No se asuste, señorita Laura. Soy Ramiro, el esposo de Elena. ¿Se acuerda de mí? Ella asintió, sin poder hablar. Solo necesito 5 minutos de su tiempo. Por favor, por la memoria de mi esposa. La mención de Elena pareció derribar una de sus defensas. Dudando, lo dejó pasar a la pequeña sala de su casa. El lugar estaba impecablemente limpio, pero olía a tristeza y a soledad. Ramiro le habló con calma, sin acusaciones, sin amenazas. Le habló de Elena, de sus sueños, de cómo la empresa era el trabajo de su vida. Le habló de sus nietos y de cómo el futuro de ellos había sido robado. Laura escuchaba en silencio, mordiéndose el labio, sus manos retorciendo un pañuelo. Yo no sé nada, susurró finalmente, aunque sus ojos decían lo contrario. El señor Ricardo siempre ha sido muy correcto conmigo. Ramiro suspiró. Laura, sé que usted es una buena persona, y sé que tiene miedo. Yo también lo tuve durante mucho tiempo, pero el miedo nos paraliza, nos hace cómplices de la injusticia. Ricardo le robó a mi familia, pero también le está robando a usted. Le está robando su paz, su tranquilidad. La tiene viviendo en un susto constante. ¿Esa es la vida que quiere? La miró directamente a los ojos. No le pido que testifique en un juicio. Solo le pido una prueba, un documento, un correo, algo que demuestre lo que ambos sabemos que es verdad, algo que me permita defender el honor de mi esposa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Laura. Lloró en silencio por un largo rato, una presa de emociones contenida por años que finalmente se rompía. Él tiene una bodega, dijo finalmente, con la voz ahogada. Una bodega rentada a nombre de una empresa fantasma. Ahí guarda los documentos originales, los registros reales, los que no quiere que ni sus abogados vean. Le dio a Ramiro una dirección en una zona industrial de Tlalnepantla. Era la grieta que estaban buscando. Al salir de la casa de Laura, la lluvia había cesado. Ramiro miró al cielo, donde un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes. Sintió una gratitud inmensa, no hacia un dios abstracto, sino hacia la fuerza de su amor por Elena, una fuerza que parecía estar guiando sus pasos, abriéndole caminos donde antes solo había muros. La cacería había comenzado en serio. La dirección que Laura les había dado correspondía a un complejo de mini bodegas de autoalmacenamiento, un laberinto de pasillos metálicos y cortinas de acero anónimas. Era el lugar perfecto para esconder secretos.
Entrar por la fuerza era imposible y demasiado arriesgado. Necesitaban una orden de cateo, y para eso, la palabra de una contadora asustada no era suficiente. Necesitamos provocar a la bestia, dijo Mateo, paseándose por su oficina como un felino enjaulado. Tenemos que hacer que Ricardo cometa un error, que mueva ficha y nos muestre su mano. La estrategia que idearon era arriesgada, una jugada de póker con todo en contra. Utilizarían la información de Laura como cebo. Mateo redactó un documento legal, una solicitud de información y auditoría preventiva, lleno de términos legales intimidantes. En él, mencionaba de pasada una posible discrepancia fiscal relacionada con activos no declarados y almacenamiento de registros contables en ubicaciones externas. No mencionaba la bodega directamente, pero la insinuación era clara como el agua. Era un farol, pero uno muy bien jugado. Enviaron el documento a la oficina de Ricardo a través de un notificador oficial para darle el máximo peso legal y psicológico. Ahora solo quedaba esperar y vigilar. El Caimán puso a uno de sus mejores hombres a vigilar el complejo de bodegas las 24 horas del día. Los siguientes 2 días fueron una tortura de nervios para Ramiro. Apenas podía comer o dormir. Daba vueltas en el pequeño cuarto de hotel que había alquilado, sintiendo el peso de la espera. Llamaba a Sofía cada pocas horas, solo para escuchar su voz y la de sus nietos, para recordar por qué estaba haciendo todo esto. En una de esas llamadas, Sofía le notó algo extraño. «¿Estás bien, pa? Te oigo raro». Ramiro estuvo a punto de confesarlo todo, de descargar su angustia, pero se contuvo. «Es solo el cansancio, mija. Mucho tráfico, ya sabes». Sabía que la victoria, si llegaba, debía ser una sorpresa, una liberación, no una carga de ansiedad para su hija. La llamada llegó al tercer día en la madrugada. Era el Caimán. «Bingo», dijo con la voz ronca de sueño y excitación. La rata mordió el anzuelo. Un par de gorilas acaban de llegar a la bodega en una camioneta sin placas. Están sacando cajas de archivos a toda prisa. Mateo, a quien Ramiro llamó inmediatamente, actuó con una velocidad impresionante. «No los dejen irse, que tu hombre les bloquee la salida, que haga lo que sea, pero que no salgan de ahí. Voy para allá con la policía». Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. El hombre del Caimán, un expolicía corpulento y astuto, simuló una falla mecánica con su propio coche justo en la única puerta de salida del complejo, bloqueando el paso de la camioneta. Los hombres de Ricardo, 2 matones de poca monta, se pusieron nerviosos, tocaron el claxon, gritaron. No sabían qué hacer. Su jefe les había dado una orden simple: sacar las cajas y desaparecerlas. No estaban preparados para imprevistos. Ramiro llegó al lugar casi al mismo tiempo que Mateo, quien venía acompañado de 2 patrullas de la policía ministerial. Había logrado contactar a un fiscal conocido suyo, un hombre con fama de incorruptible, y le había pintado un cuadro lo suficientemente convincente de fraude masivo y evasión fiscal como para que emitiera una orden de emergencia. Cuando los matones vieron las luces de las torretas, se rindieron sin oponer resistencia. Dentro de la camioneta y en la bodega encontraron lo que buscaban: el tesoro de la traición de Ricardo. Cajas y cajas de carpetas con la contabilidad real de la empresa, estados de cuenta de bancos en paraísos fiscales, contratos firmados con empresas fantasma, las pruebas irrefutables de cómo Ricardo había desviado sistemáticamente millones de dólares durante años. Había incluso un borrador del fideicomiso original que nombraba a Elena y a Ramiro como socios mayoritarios, un documento que Ricardo juraba que nunca había existido. Ramiro sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared fría de la bodega, mirando las cajas que contenían la historia de su vida, la prueba de su expolio. No sintió euforia, ni sed de venganza. Sintió un alivio profundo y abrumador, como si un peso que había llevado incrustado en su espalda durante 5 años finalmente se hubiera desprendido. Vio a Mateo hablando animadamente con los policías, su rostro iluminado por la emoción del triunfo. Este joven, con sus tenis de colores y su energía eléctrica, había creído en él cuando nadie más lo habría hecho. Se acercó y le puso una mano en el hombro. «Gracias, Mateo. Nunca voy a poder pagarte esto». Mateo se giró y lo miró con una sonrisa genuina.
No hay nada que pagar, don Ramiro. Hacer justicia es parte del trabajo. Y verle la cara a tipos como su cuñado cuando todo se les viene abajo, eso es un bono que no tiene precio. Mientras la policía aseguraba la evidencia y se llevaba detenidos a los dos hombres, Ramiro se quedó un momento a solas en la bodega. Abrió una de las cajas al azar. El primer documento que vio fue una vieja fotografía de él y Elena, jóvenes y sonrientes, apoyados en el cofre de su primer camión. Estaba metida en una carpeta junto a la factura original del vehículo. Ricardo ni siquiera se había molestado en tirar los recuerdos. Los había enterrado junto con sus crímenes financieros, como si la vida y el dinero fueran la misma cosa. Ramiro tomó la foto, sus dedos temblando ligeramente. La limpió con cuidado y se la guardó en el bolsillo de la camisa, junto a su corazón. Ahora sí, la promesa estaba a punto de cumplirse, pero la batalla final, la confrontación cara a cara, aún estaba por llegar, y sabía que tenía que ser él, y solo él, quien mirara a Ricardo a los ojos cuando su imperio de mentiras se derrumbara. La noticia de la incautación y la detención de sus hombres golpeó a Ricardo como un rayo en un día soleado. Durante 24 horas, se atrincheró. No contestó llamadas, ni siquiera las de sus abogados. Mateo supuso acertadamente que estaba en estado de shock, tratando de entender cómo su mundo, tan cuidadosamente construido, había implosionado de la noche a la mañana. «Es el momento de dar el golpe de gracia», dijo Mateo a Ramiro, «antes de que se recupere y empiece a mover sus influencias, que te aseguro que las tiene. Tienes que enfrentarlo ahora». Ramiro sabía que Mateo tenía razón, pero la idea de ver a Ricardo cara a cara le revolvía el estómago. No era miedo, era una mezcla de rabia y un dolor profundo, casi familiar. A pesar de todo, Ricardo era el hermano de Elena, el hombre que había jugado con él de niño en las fiestas familiares. ¿Cómo podía alguien corromperse de esa manera? Decidieron que el encuentro no sería en una oficina de abogados ni en un ministerio público. Sería en un terreno neutral, pero simbólico. Ramiro llamó a Ricardo desde un teléfono público. Su cuñado contestó al tercer timbrazo. Su voz era un susurro tenso. «Quiero verte, Ricardo», dijo Ramiro, su propia voz firme, anclada en una calma que no sabía que poseía. «A solas, mañana al mediodía, en el restaurante del lago en Chapultepec, donde celebramos el bautizo de Sofía». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ramiro podía casi oír los engranajes de la mente de Ricardo girando a toda velocidad, calculando, evaluando. El lugar era una elección deliberada. No era el territorio de Ricardo, como un lujoso restaurante en Polanco donde solía cerrar sus negocios turbios. Era un lugar del pasado, un lugar de familia, un recordatorio de todo lo que había traicionado. «Estaré allí», respondió finalmente Ricardo, y colgó. Ramiro llegó al restaurante media hora antes. El lugar no había cambiado mucho. Las mismas mesas con manteles blancos, la misma vista serena del lago, con los patos deslizándose sobre el agua. Recordaba ese día del bautizo de Sofía. Elena, radiante con un vestido azul. Él, torpe y orgulloso con su traje nuevo. Y Ricardo, un joven entonces, haciendo reír a todo el mundo con sus chistes. ¿En qué momento se había perdido todo? Se sentó en una mesa en la terraza, de espaldas a la entrada, mirando el lago. No quería que el primer contacto visual fuera a través de la sala. Quería que Ricardo tuviera que caminar hacia él. Quería, por una vez, tener el control. Ricardo llegó puntual. Ramiro sintió su presencia antes de verlo. Lo vio acercarse por el reflejo de la puerta de cristal. Vestía un traje de lino beige que seguramente costaba más de lo que Ramiro ganaba en un mes, pero se veía demacrado. Las bolsas bajo sus ojos eran oscuras, y su habitual bronceado parecía tener un tono ceniciento. Se sentó frente a Ramiro sin decir una palabra. Un mesero se acercó, pero Ricardo lo despidió con un gesto brusco. «¿Qué quieres, Ramiro?», preguntó finalmente, su voz áspera. «Ya sabes lo que quiero», respondió Ramiro con calma, sin apartar la vista del lago. «Quiero lo que es mío, lo que era de Elena, lo que es de mi hija y mis nietos». Ricardo soltó una risa seca, sin humor. «No tienes nada. Un viejo camionero con delirios de grandeza.
Mis abogados van a destrozar cualquier acusación que ese abogaducho tuyo haya inventado. Ramiro finalmente se giró para mirarlo. Lo miró directamente a los ojos, y Ricardo, por primera vez, pareció encogerse un poco en su asiento. Se acabaron los abogados, Ricardo. Se acabaron los papeles falsos. Encontramos la bodega. Encontramos la contabilidad real, los estados de cuenta de Panamá, de las Caimán. Lo tenemos todo. La poca sangre que quedaba en el rostro de Ricardo desapareció. Su fachada de arrogancia se resquebrajó revelando al hombre asustado y acorralado que había debajo. «Tú no puedes probar nada», balbuceó. «Oh, sí que podemos», continuó Ramiro, su voz ahora con un filo de acero. «Pero no estoy aquí para hablar de eso. Eso se lo dejo a Mateo y a la fiscalía. Estoy aquí para preguntarte algo. De hombre a hombre. ¿Por qué?» La pregunta pareció desarmarlo por completo. «¿Por qué?», repitió, como si no entendiera el idioma. «Porque podía. Porque el dinero es poder, Ramiro. Algo que tú nunca entendiste. Tú te conformabas con tus camioncitos y tu vida simple. Yo quería más. Elena lo entendía. Ella tenía ambición». «¿Elena?». La voz de Ramiro se elevó por primera vez, cargada de una indignación helada. «No te atrevas a mencionar su nombre. Elena tenía sueños, no codicia. Soñaba con construir algo para su familia, no con yates ni con ropa de marca. Tú tomaste sus sueños y los convertiste en tu cuenta bancaria personal. La traicionaste, Ricardo. La traicionaste cuando más te necesitaba». Ricardo desvió la mirada, incapaz de sostener la de Ramiro. «Los negocios son los negocios», musitó. «No cuando se trata de la familia», replicó Ramiro. «Le prometí a Elena en su lecho de muerte que no te saldrías con la tuya, y he tardado 5 años. Pero voy a cumplir mi promesa. Tienes 2 opciones. Puedes devolver todo lo que robaste, hasta el último centavo, firmar una confesión y aceptar las consecuencias. O puedes luchar, y yo usaré cada prueba que tenemos para enterrarte en la cárcel por el resto de tu vida. Y créeme, Ricardo, disfrutaré cada minuto de ello». El silencio que siguió fue largo y tenso. El sonido de los cubiertos de otras mesas, las risas lejanas de los niños en el parque, todo parecía ajeno a la burbuja de confrontación que los rodeaba. Ricardo se pasó una mano por el cabello, su gesto de confianza ahora convertido en uno de desesperación. Sabía que estaba atrapado, sabía que Ramiro no estaba mintiendo. El viejo trailero que siempre había menospreciado, el hombre simple al que consideraba un peón en su juego, lo había acorralado. Tú no lo entiendes», dijo finalmente con la voz rota. «Tengo deudas, tengo compromisos. No puedo simplemente devolverlo todo». Ramiro se levantó. La conversación había terminado. «Ese ya no es mi problema, Ricardo. Es tuyo. Te doy 24 horas para que tus abogados se pongan en contacto con Mateo. Si no lo hacen, la fiscalía presentará los cargos mañana mismo». Se dio la vuelta y empezó a caminar sin mirar atrás. Había dicho todo lo que tenía que decir. Mientras se alejaba del restaurante, sintió que no solo se alejaba de Ricardo, sino de 5 años de dolor y humillación. El aire fresco del parque le llenó los pulmones. Se sentía más ligero, más libre. La justicia, como sus cargas en el tráiler, a veces tardaba en llegar, pero al final siempre llegaba a su destino. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad legal. Los abogados de Ricardo, un equipo de hombres con trajes impecables y rostros sombríos, intentaron negociar, amenazar, buscar lagunas legales. Pero Mateo, armado con la montaña de evidencia de la bodega, fue implacable. Rechazó cada oferta, cada intento de minimizar el daño. Devolución total de activos más daños y perjuicios, y una confesión firmada. «No hay nada más que discutir», repetía en cada reunión, con la calma de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Ramiro se mantuvo al margen de las negociaciones. Su papel en esa parte de la guerra había terminado. Confió plenamente en Mateo, mientras él se dedicaba a la tarea más importante, hablar con su hija. La llamó y le pidió que se vieran. Se encontraron en un parque cerca de su casa, un lugar lleno de recuerdos de cuando Sofía era niña y él la empujaba en los columpios. Se sentaron en una banca, y con la simpleza y honestidad que lo caracterizaban, Ramiro le contó todo, desde el toque en el hombro en la madrugada de Puebla, hasta la confrontación con Ricardo en Chapultepec.
Sofía lo escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de asombro, orgullo y alivio. Cuando Ramiro terminó, ella lo abrazó con fuerza, como no lo hacía desde que era una niña. Papá, ¿por qué no me dijiste nada? Hubiera estado contigo, te habría ayudado. Ramiro le acarició el cabello. Era mi pelea, mija. Mi promesa a tu madre. No quería cargarte con más angustia, pero ahora ya terminó. O casi. La rendición de Ricardo fue total. Acorralado, sin escapatoria, firmó todo lo que Mateo le puso enfrente. La empresa de transportes, ahora mucho más grande y valiosa de lo que Ramiro recordaba, fue transferida de nuevo a su nombre. Las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones, todo fue devuelto. El monto era asombroso, mucho más de lo que Ramiro jamás había imaginado. Pero el dinero, en ese momento, se sentía secundario. El verdadero triunfo era la restitución del honor, el cumplimiento de la palabra dada. Ricardo, además, enfrentaría cargos por fraude fiscal, aunque con su confesión y cooperación, probablemente evitaría una sentencia larga. Su castigo sería otro: la ruina de su reputación, la pérdida de su estatus y, sobre todo, el desprecio de la única familia que le quedaba. La primera vez que Ramiro entró en la oficina principal de Transportes Velázquez Moreno, el nombre original que él y Elena habían elegido, sintió un escalofrío. El lugar había sido redecorado por Ricardo con un lujo ostentoso y frío. Mármol, acero y cristal por todas partes. En la pared principal, donde antes había una foto de su primer camión, ahora colgaba un cuadro abstracto y sin alma. Ramiro miró a su alrededor a los empleados que lo observaban con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Se sentó en la silla de cuero que había sido de Ricardo, una silla que se sentía extraña, ajena. Por un momento, se sintió abrumado. ¿Qué haría él con todo esto? Él era un hombre de carretera, no de juntas directivas. Fue Sofía quien le dio la respuesta. Una tarde, mientras revisaban papeles en la enorme oficina, ella le dijo: «Papá, tú y mamá construyeron esto. Está en tu sangre. Pero ya no tienes que manejarlo solo. Yo puedo aprender. Puedo ayudarte». Ramiro la miró. Vio en sus ojos la misma chispa de determinación que había tenido Elena. Vio su inteligencia, su fuerza, y supo que la empresa estaba en buenas manos. El legado no era solo el dinero o los camiones. El legado era el espíritu de trabajo, la honestidad, la resiliencia. Y eso, Sofía lo tenía de sobra. Decidieron que Sofía asumiría la dirección general. Ramiro se quedaría como presidente del consejo, un consejero, una guía. Su experiencia era invaluable, pero sus días de preocupación por las finanzas y los contratos habían terminado. Unas semanas después, organizaron una pequeña ceremonia en la oficina. Invitaron a todos los empleados, desde los mecánicos hasta los administrativos. Ramiro, de pie frente a ellos, con Sofía a su lado, les habló con el corazón en la mano. No habló de balances ni de proyecciones de crecimiento. Habló de lealtad, de familia, de cómo cada tuerca apretada, cada kilómetro recorrido, era parte de un sueño compartido. Anunció que se crearía un fondo de participación en las ganancias para todos los empleados. La empresa no era solo de su familia, era de todos los que la hacían posible cada día. El aplauso fue atronador, sincero. En ese momento, Ramiro quitó el cuadro abstracto de la pared y, con la ayuda de un empleado, colgó de nuevo la vieja foto enmarcada de él y Elena junto a su primer camión. El alma de la empresa había vuelto a su lugar. Días después, Ramiro hizo algo que había estado posponiendo. Condujo su Kenworth, su fiel compañero, hasta el panteón donde descansaba Elena. No era un día triste. El sol brillaba y una brisa suave mecía las hojas de los árboles. Se sentó junto a la lápida de mármol sencilla y elegante. «Lo hice, mi vida», susurró. «Lo logramos. La empresa está a salvo. Sofía está a cargo. Y lo está haciendo de maravilla. Es tan fuerte como tú. Nuestros nietos tendrán el futuro que soñamos para ellos». Se quedó en silencio por un largo rato, sintiendo una paz que no había experimentado en años. No hubo una respuesta del más allá. No hubo una señal mística. No la necesitaba.
La paz que sentía era la prueba de que había hecho lo correcto. Al levantarse, sacó del bolsillo la vieja foto que había encontrado en la bodega. La miró una última vez, sonrió y la colocó con cuidado entre las flores que había llevado. «Te amo», dijo, y se alejó caminando lentamente, con el paso firme de un hombre que finalmente había llegado al final de su viaje más largo y difícil. Ramiro no vendió su camión. No podría haberlo hecho aunque quisiera. El Kenworth era más que una máquina. Era una extensión de sí mismo, un caparazón de acero y recuerdos que lo había protegido en los peores momentos. Pero ya no lo usaba para viajes largos, para cruzar el país de frontera a frontera persiguiendo un flete. Ahora lo usaba para viajes cortos, para llevar a sus nietos a pasear, enseñándoles el poder y la majestuosidad del motor, el significado de cada uno de los relojes del tablero. A veces, sin embargo, cuando la casa se sentía demasiado silenciosa o el peso de los recuerdos se hacía muy denso, simplemente se subía a la cabina, encendía el motor y conducía sin rumbo fijo por las carreteras secundarias de Puebla, su estado natal. Una tarde, casi un año después de haber recuperado la empresa, el camino lo llevó casi sin darse cuenta, de vuelta a aquel acotamiento junto al bosque. El lugar estaba exactamente igual. La misma pared de pinos, el mismo valle que empezaba a cubrirse con la neblina del atardecer. Estacionó el tráiler en el mismo sitio. Apagó el motor. El mismo silencio sagrado lo envolvió. No sentía miedo ni inquietud. Sentía una profunda gratitud. Se recostó en la litera, pero no para dormir. Se quedó mirando por la ventanilla cómo la noche se apoderaba del paisaje. Pensó en todo lo que había sucedido desde aquella madrugada que había cambiado su vida. Había recuperado su patrimonio. Sí, pero había ganado mucho más. Había recuperado su dignidad. Había reconectado con su hija de una manera que no creía posible, y había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. El éxito, reflexionó, no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos. La vida, como la carretera, estaba llena de curvas peligrosas, de pendientes pronunciadas y de tramos largos y monótonos. Había momentos de sol brillante y momentos de niebla espesa. Lo importante no era evitar la niebla, sino aprender a navegar en ella, confiando en tus instrumentos, en tu experiencia y, sobre todo, en tu destino. Se dio cuenta de que el toque en el hombro, ese evento inexplicable a las 4:02 am, nunca fue algo externo. No fue un fantasma ni un espíritu. Fue él mismo. Fue la parte más profunda de su ser, su subconsciente, el cúmulo de su amor por Elena y su sentido de la justicia, gritándole que despertara. Había necesitado esa sacudida, ese catalizador, para romper las cadenas de la resignación que él mismo se había impuesto. La verdadera riqueza, entendió en ese momento de claridad, no estaba en las cuentas bancarias que había recuperado. Estaba en la paz de su conciencia. Estaba en la risa de sus nietos cuando se subían a la cabina del camión. Estaba en la mirada de orgullo de su hija cuando le mostraba los informes de crecimiento de la empresa. Estaba en la lealtad de viejos amigos como el Caimán y en la dedicación de jóvenes talentosos como Mateo. Estaba en el recuerdo intacto y honorable de su esposa Elena. La vida le había quitado mucho, pero al final, le había devuelto más. Le había dado una segunda oportunidad, no para ser rico, sino para ser íntegro. Miró el reloj del tablero. Eran casi las 10 de la noche. No tenía sueño. Se sentía lleno de una energía serena, de una vitalidad que no recordaba haber tenido en décadas. Sabía que no se quedaría a dormir allí esa noche. Ya no necesitaba que ningún fantasma real o imaginario lo despertara. Estaba completamente despierto. Arrancó el motor, y su rugido poderoso pareció una afirmación, una declaración de vida. Mientras se incorporaba a la carretera con las luces del tráiler cortando la oscuridad, Ramiro sonrió. El camino por delante estaba despejado. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba disfrutando el viaje, sin prisa por llegar a ningún destino, porque había comprendido que el verdadero destino era el camino mismo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia, de esta reflexión sobre ruedas. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que tu tiempo y tu atención son un regalo para mí.
Cada historia que comparto es un pedacito de mi corazón, un intento de conectar con ustedes, mi familia del camino. Ahora me gustaría pedirte un favor. Si esta historia te gustó, si te movió algo por dentro, déjame un comentario. Cuéntame qué sentiste, qué pensaste. Y si aún no lo haces, te invito a seguir el canal para que no te pierdas ninguna de las rutas que nos quedan por recorrer. Sus palabras son el combustible que me mantiene en marcha. También me encantaría que me dieran ideas. ¿Qué tipo de historias les gustaría escuchar? ¿Hay algún tema, alguna situación que les gustaría que explorara? Este espacio es tanto de ustedes como mío. Y una última cosa, ¿desde qué parte del mundo me estás acompañando? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan estas crónicas. Como una pequeña forma de agradecerles su apoyo, les he dejado fijado en el primer comentario algunas recetas de mi difunta esposa Elena. Hay un té de canela y jengibre que quita cualquier pena del alma, y unos polvorones de almendra sin azúcar que son una delicia. Es una forma de mantener viva su memoria y de compartir un poco de su cariño con todos ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios los proteja en cada kilómetro de su vida, que sus cargas sean ligeras y sus caminos seguros. Nos vemos en la próxima historia.